Cuando mi hijo gritó, «No tienes derecho a hacer esto», en medio del restaurante, con las venas del cuello hinchadas y los puños apretados, solo pensé una cosa: finalmente muestras quién eres realmente. Porque durante 6 meses fingí ser un viejo senil que no entendía nada. Firmé todos los papeles que puso frente a mí. Lo dejé creer que me estaba robando 4,5 millones de pesos de mi hacienda tequilera, de 4 generaciones de historia de la familia Mendoza. Dejé que mi nuera Sofía me tratara como un inútil que olvidaba su propio nombre. Grabé cada una de sus conversaciones planeando mi internamiento forzoso. Documenté cada centavo que desviaba de mi cuenta. Y cuando finalmente llegó esa cena de cumpleaños, rodeado de sus amigos abogados, ahí pronuncié la frase que lo cambió todo. «Miguel, hijo mío, vine a agradecerte por mostrarme exactamente quién eres. Y vine a darte mi regalo, nada. No heredarás absolutamente nada». El silencio que cayó sobre esa mesa fue tan pesado que se podía escuchar el vino respirar 3 mesas más allá. Y cuando Sofía murmuró, «Pero usted firmó el poder notarial», solo sonreí y respondí, «Firmé, sí, con mi mano izquierda. Soy ambidiestro, mi querida. Cualquier perito grafólogo confirmará que esa firma no vale nada. Pero déjenme regresar 6 meses atrás, al día en que todo comenzó, porque deben entender cada detalle de esta traición para sentir el sabor de la justicia que yo sentí. Me llamo Roberto Mendoza, tengo 72 años, y hace 6 meses estaba sentado en mi despacho de la Hacienda Mendoza, en las tierras de Agave de Jalisco, cuando escuché a mi hijo y mi nuera discutir en la habitación de al lado. No sabían que estaba en casa. Habían venido desde la Ciudad de México sin avisar, usando la llave que les había dado años atrás para emergencias. Había regresado temprano de Guadalajara. Mi doctor había cancelado la cita a última hora, y cuando estacioné la camioneta en la parte trasera y entré por la puerta de la cocina, escuché sus voces viniendo de la sala. Instintivamente me detuve. Algo en el tono de Sofía me heló en el lugar, con la mano aún en la manija. «Miguel, ya no podemos esperar más», decía ella. Y el tono era de alguien que ya había discutido esto 1000 veces. «Tu padre tiene 72 años, puede vivir otros 10, 15 años a este ritmo. ¿Quieres esperar hasta tener 60 para finalmente tener lo que te corresponde por derecho?» Su voz era fría, calculadora, sin ninguna emoción. Era la voz de alguien discutiendo cifras en una hoja de cálculo, no la vida de un ser humano. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me quedé ahí, inmóvil, conteniendo la respiración para no hacer ningún ruido. «Sofía, no sé». La voz de Miguel era vacilante, débil. «Es mi padre. No podemos simplemente ¿qué?». Ella cortó. «Miguel, escucha. Ya hablamos con ese geriatra, el doctor Ramírez. Dijo que con los exámenes correctos, los testigos adecuados, obtenemos una declaración de interdicción en 6 meses. Tu padre tiene lagunas mentales. Tú mismo lo has dicho. Olvidó el cumpleaños de doña Carmen el mes pasado. Olvidó pagar la luz. Dejó la estufa encendida 2 veces. Pero es normal para su edad». Miguel protestó, pero su voz se volvía menos convincente. «¿Es normal o es demencia temprana?». Sofía replicó. «Miguel, mi amor, piensa bien. La hacienda vale 4,5 millones de pesos, más las cuentas bancarias, más las acciones que tu padre guarda desde los años 80. Vivimos en un departamento rentado de 80 metros cuadrados en La Condesa, pagando 18,000 pesos de renta, mientras tu padre vive solo en una hacienda de 23 habitaciones. ¿Te parece lógico?». Sentí como si me echaran agua helada en la espalda. Me quedé ahí, apoyado en la pared de la cocina, tratando de digerir lo que escuchaba. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado sobre mis hombros por los campos de Agave, el chamaco que había llorado en mis brazos cuando su madre murió, estaba planeando declararme incapaz, quitarme todo, convertirme en un vegetal jurídico para apropiarse de mi herencia mientras aún vivía. «¿Y si hacemos eso?», dijo Miguel, y su voz ahora era diferente, más firme, más decidida,
Y eso fue lo que más me partió el corazón. Podríamos vender la propiedad. Sofía soltó una risa satisfecha. Mi amor, contigo como tutor legal, tú decides todo. Vendemos la hacienda al grupo estadounidense que ya hizo una oferta. 5 millones de pesos en efectivo. Liquidamos las acciones, transferimos todo a nuestro nombre. Y colocamos a tu padre en un asilo decente. Tendrá cuidados, estará seguro, y nosotros finalmente podremos vivir la vida que merecemos. 5 millones, Miguel repitió, y pude escuchar el sueño en su voz. Eso nos permitiría comprar ese departamento en Polanco que querías. Incluso sobraría para invertir. Exactamente, dijo Sofía. Y lo hacemos ahora, Miguel, antes de que haga alguna tontería, que done todo a una asociación benéfica o qué sé yo. Un viejo solo es impredecible. Actuamos rápido, actuamos bien, y en 6 meses, todo esto será nuestro. No pude escuchar más. Salí por la puerta de la cocina tan silenciosamente como había entrado. Caminé hasta la camioneta. Me senté en el asiento del conductor y lloré. Lloré, como no había llorado desde el día en que María murió. No era solo la traición, era la frialdad, era la facilidad con la que discutían convertir a mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, 4 generaciones de historia de la familia Mendoza, en dinero para comprar un bonito departamento en Polanco. Pero después de 20 minutos llorando ahí, sequé mis lágrimas, me miré en el retrovisor, vi mi cara roja e hinchada, y pensé, no voy a dejar que hagan esto. No, así mi hijo quiere tratarme como un idiota, como un viejo senil que no sabe nada, entonces eso es exactamente lo que va a tener. Y cuando descubra la verdad, será demasiado tarde. Así comenzó mi actuación. Y puedo decirles, fue la mejor interpretación de mi vida. Esperé que se fueran ese día. Me quedé en la camioneta 1 hora más. Los dejé salir de la hacienda. Vi su Mercedes negro bajar por el camino de grava. Solo entonces regresé. Fui directamente a mi despacho. Tomé un viejo cuaderno que María usaba para anotar sus recetas y comencé a escribir. Anoté todo lo que había escuchado, con fecha, hora, cada palabra que podía recordar. Luego tomé el teléfono y llamé a doña Carmen. Carmen Rodríguez es mi vecina desde hace... Ella y su esposo don Esteban, fallecido hace 2 años, siempre fueron nuestros mejores amigos. Vive en un rancho a 3 kilómetros de la hacienda. Nos vemos casi todos los días. Tomamos café juntos. Jugamos dominó los jueves. Doña Carmen es ex maestra de literatura y tiene una mente afilada como navaja. Cuando le conté lo que había escuchado, se quedó en silencio unos 10 segundos. Luego dijo, Roberto, necesitas un abogado ahora. No, respondí. Todavía no. Primero necesito saber hasta dónde llegarán. Necesito pruebas. Necesito que se cuelguen con su propia soga. Doña Carmen suspiró. Roberto, es peligroso. Si realmente logran ponerte bajo tutela, no lo lograrán, dije. Porque voy a parecer confundido. Voy a parecer olvidadizo, pero siempre en el momento correcto, siempre con testigos. Y tú me vas a ayudar. Y me ayudó. Dios bendiga a esa mujer. Entró al juego conmigo, pero antes de comenzar la mascarada, necesitaba entender mejor la situación financiera de mi hijo. Porque una cosa era que quisiera heredar cuando yo muriera, cosa natural, esperada. Otra cosa completamente diferente era esta urgencia, esta desesperación por obtener el dinero ahora. Entonces hice lo que cualquier padre haría. Investigué. Llamé a un viejo amigo, Bernardo Salazar, que había sido contador de la destilería durante 20 años antes de jubilarse. Bernardo tenía contactos en la Ciudad de México, gente que trabajaba en tribunales, en registros, en lugares donde la información circula. Le pedí que descubriera cuál era la verdadera situación de Miguel. Lo que descubrió me impactó más que la conversación que había escuchado. Miguel debía 850,000 pesos, repartidos entre 6 acreedores diferentes. Había préstamos bancarios que había hecho usando el departamento rentado como garantía, lo cual era técnicamente ilegal.
Había deudas de tarjetas de crédito acumuladas en 3 años, y peor aún, había una deuda de juego, 300,000 pesos a un casino en línea registrado en Curazao. Mi hijo, el abogado corporativo exitoso, se estaba ahogando en deudas de juego. Roberto, me dijo Bernardo cuando vino personalmente a traer los documentos, hay más, Sofía también tiene problemas. Su despacho de arquitectura está en quiebra, debe a proveedores, tiene demandas laborales de antiguos empleados, y lo peor, pidió prestado a agiotistas, gente seria, peligrosa. ¿Cuánto debe? 200,000 pesos, y los intereses la están devorando. Lo entendí todo en ese momento. No era solo codicia, era desesperación, era pánico. No querían mi dinero para vivir mejor, necesitaban mi dinero para sobrevivir. Y yo, el viejo padre rico viviendo solo en la hacienda, era la solución perfecta. Pero eso no justificaba nada. De hecho, hacía todo peor. Porque si Miguel hubiera venido a verme, si hubiera sido honesto, si hubiera dicho, papá, lo eché todo a perder, necesito ayuda, yo habría ayudado. Habría vendido acciones, habría prestado dinero, habría hecho lo que fuera necesario, pero eligió el camino de la mentira. Eligió robarme en lugar de pedirme ayuda. Y esa elección cambió todo. 2 semanas después, Miguel y Sofía regresaron. Llamaron antes, solo vamos a visitar a papá. Cuando llegaron, yo estaba en la sala mirando la pared. Había dejado el televisor encendido en un canal de noticias, pero estaba sentado de espaldas a él, solo mirando al vacío. Cuando Miguel entró, llamó. Papá, papá, ¿estás bien? Esperé unos 5 segundos antes de voltearme lentamente, con esa expresión vaga que se ve en personas con Alzheimer. Miguel, Miguel, ¿eres tú, hijo? Hice que mi voz temblara, incierta. Vi la mirada que Miguel y Sofía intercambiaron, esa mirada rápida que la gente malvada intercambia cuando las cosas salen según lo planeado. Me dieron ganas de vomitar, pero continué la actuación. Papá, ha pasado tiempo, dijo Miguel acercándose. Estábamos preocupados. No contestaste el teléfono ayer. ¿Teléfono? Dije mirando confundido a mi alrededor. ¿Qué teléfono? Tu celular, papá. Llamamos 3 veces. Así, el teléfono. Me levanté despacio, como si me dolieran las piernas, y fui a la cocina. Tomé el celular que estaba sobre la mesa, perfectamente cargado, y lo miré como si nunca hubiera visto eso en mi vida. ¿Es esto? Sofía se cubrió la boca, haciendo esa cara de falsa preocupación que hacen las malas actrices. Dios mío, don Roberto, ¿se siente bien? ¿Quiere que llamemos a un doctor? ¿Doctor? Repetí. No, estoy bien. Solo un poco cansado. ¿Quieren cenar? María hizo chilaquiles. Siempre hace chilaquiles cuando ustedes vienen. El silencio que cayó fue pesado. Miguel palideció. Papá, mamá murió hace 4 años. Parpadeé. Dejé que la confusión invadiera mi cara. Llevé mi mano a mi frente. ¿Muerta? No, ella estaba aquí esta mañana. Estaba. Luego dejé que mi voz se quebrara. Dejé que aparecieran las lágrimas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es cierto. Se fue. ¿Cómo pude olvidar? ¿Cómo pude olvidar que María se fue? Miguel me abrazó. Y por primera vez en años sentí a mi hijo abrazarme. Pero no era un abrazo de amor, lo sentía. Era el abrazo de alguien que acababa de encontrar oro. Cálmate, papá, cálmate. Todo está bien. Estamos aquí. Esa noche, después de la cena donde había olvidado el nombre de Sofía 2 veces y confundido la Ciudad de México con Monterrey, los escuché hablar en el cuarto de huéspedes. Había colocado una grabadora de voz, de esas pequeñas que se compran por 1,500 pesos en cualquier tienda de electrónica, escondida detrás de la mesa de noche. María siempre decía que ese cuarto tenía mala acústica, pero para grabar era perfecta. ¿Viste? Sofía estaba eufórica. Miguel, está peor de lo que pensábamos. Olvidó que María había muerto. Es demencia avanzada. Lo sé, lo vi. Miguel sonaba impactado pero también aliviado. Pero cariño,
Deberíamos realmente ponerlo en tratamiento. Tipo un buen lugar con doctores. Lo haremos, mi amor. Lo haremos. Sofía hablaba con ese tono que se usa para calmar a un niño. Pero primero necesitamos la tutela. Mañana llamas al doctor Ramírez. Haces cita para los exámenes y comenzamos el procedimiento. Mientras más rápido se haga, mejor. Por su bien, Miguel. Es por su bien. Por su bien, Miguel repitió, pero su voz sonaba hueca. Detuve la grabación más tarde, solo en mi despacho, y la escuché 3 veces. Cada vez dolía más, pero cada vez también me daba más certeza. Estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, muy temprano, antes del amanecer, fui a Guadalajara. No conduje la camioneta que Miguel conocía. Tomé la vieja pick-up Ford, que estaba estacionada en el garaje desde la muerte de María. Ella conducía esa camioneta. Decía que era más cómoda que mi Chevrolet. Hacía 4 años que nadie arrancaba ese motor, pero después de varios intentos, encendió. Conduje hasta el centro de Guadalajara, hasta el despacho del licenciado del Río, mi abogado desde hace 40 años. Llegué a las 7 de la mañana, media hora antes de que abriera el despacho, y esperé en la camioneta. Cuando lo vi llegar, un hombre de 68 años, cabello completamente blanco, bastón en la mano izquierda por la artritis, bajé de la camioneta y llamé. Licenciado del Río, se volteó frunciendo el ceño. Luego sus ojos se abrieron grandes. Roberto Mendoza. Dios mío, escuché que estaba enfermo. Rumores, dije acercándome. Rumores que yo mismo estoy esparciendo. Y de eso necesito hablarle con urgencia. Subimos a su despacho en el 3er piso de un edificio art deco en el centro histórico. El elevador estaba descompuesto, como siempre. Así que tomamos las escaleras. Subí sin detenerme, sin cansarme, y vi al licenciado del Río mirarme impresionado. Sube mejor que yo, comentó, porque no estoy enfermo, dije. Pero mi hijo piensa que lo estoy. Y eso es exactamente lo que necesito que continúe. En el despacho, sentado en un sillón de piel que probablemente era más viejo que yo, conté todo. Mostré las notas, hablé de la conversación que había escuchado, expliqué el plan de Miguel y Sofía, y luego conté mi contraplan. El licenciado del Río me escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en un bloc amarillo. Cuando terminé, miró sus notas durante un largo momento. Luego se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo, se los volvió a poner y me miró a los ojos. Roberto, lo que describe es peligroso. Si realmente inician un procedimiento de interdicción y el juez lo concede, usted pierde el control legal de sus bienes. Sí. Puede apelar después con pruebas de que estaba lúcido, pero eso puede tomar meses, incluso años. Lo sé. Entonces, ¿por qué correr ese riesgo? ¿Por qué no simplemente confrontar a su hijo ahora, mostrarle que sabe todo y terminar con esto? Suspiré, porque necesito saber, licenciado, necesito saber si mi hijo todavía tiene una oportunidad de redención, si va a detenerse cuando se dé cuenta de lo mal que está, si va a elegir ser mi hijo en lugar de ser un ladrón. Y si no elige eso, entonces al menos sabré la verdad y podré actuar en consecuencia. El licenciado del Río negó con la cabeza, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Es tan terco como lo era su padre. Está bien, lo hacemos a su manera. Pero con protecciones. Durante las 2 horas siguientes, montamos un plan. Primero, haría exámenes médicos completos, resonancia magnética, pruebas neurológicas, evaluación psiquiátrica, todo con médicos reales, no el doctor Ramírez corrupto que Miguel había arreglado. Estos exámenes quedarían guardados en secreto con el licenciado del Río, como prueba de que estaba totalmente lúcido. Segundo, modificaría mi testamento. La nueva versión dejaría el 80% de la propiedad a la Fundación de Preservación del Patrimonio Histórico de Jalisco, una organización sin fines de lucro que protege haciendas históricas. El 20% restante iría a Miguel.
pero solo después de mi muerte comprobada. Este cambio se registraría con el notario, completamente legal y blindado. Tercero, todos los poderes notariales antiguos que había dado a Miguel hace años serían revocados silenciosamente, sin publicidad, pero oficial y legalmente. Y cuarto, lo más importante, documentaría todo, cada conversación, cada acción sospechosa, cada mentira. Cuando llegara el momento de revelar la verdad, tendría un expediente completo. Pero Roberto, dijo el licenciado del Río preparando los documentos, ¿y el asunto de las deudas? ¿Qué deudas? Las deudas de su hijo. Dijo que descubrió 850,000 pesos. ¿No va a ayudarlo? Dejé de firmar un documento y lo miré. No me pidió ayuda, eligió robarme. Cuando alguien te extiende la mano pidiendo socorro, ayudas. Cuando alguien intenta tumbarte para tomar tu cartera, te proteges. Pero es su hijo, exactamente, es mi hijo, y como padre es mi responsabilidad enseñarle que las acciones tienen consecuencias, que robar está mal, incluso cuando robas a la familia, especialmente cuando robas a la familia. El licenciado del Río asintió lentamente. Es un hombre sabio, Roberto, o muy cruel, todavía no decido cuál. Quizás ambos, respondí. Pero sobre todo soy un padre que no abandonará a su hijo, incluso cuando el hijo lo ha abandonado. En los días siguientes, hice todos los exámenes. Fue agotador. Resonancia magnética el lunes, donde estuve 40 minutos en esa máquina ruidosa que parece un túnel. Pruebas neurológicas el martes, donde una joven doctora me hizo memorizar listas de palabras, dibujar relojes, responder preguntas sobre la actualidad política. Evaluación psiquiátrica el miércoles, una sesión de 2 horas con el doctor Gutiérrez, un psiquiatra reconocido que trabaja en el Hospital Civil de Guadalajara. Todos los resultados fueron los mismos: función cognitiva perfecta, para mi edad, memoria excelente, ningún signo de demencia, Alzheimer o cualquier declive mental. El doctor Gutiérrez incluso comentó que mi lucidez estaba por encima del promedio para alguien de... Tiene la mente de alguien de 60, dijo sonriendo. Lo que sea que esté haciendo, continúe. Leo, mentí. Leo mucho y hago crucigramas. En realidad, lo que mantenía mi mente afilada era la rabia. Rabia pura y simple, pero una rabia enfocada, dirigida. Con los exámenes seguros, regresé a casa y retomé mi actuación. Y esta vez, fui más lejos. Comencé a olvidar cosas en lugares públicos. Dejé mi cartera en el supermercado a propósito. La dueña, doña Lupita Ramos, que conoce a nuestra familia desde 3 generaciones, me llamó preocupada. Don Roberto olvidó su cartera aquí. ¿Todo bien? Ah, ¿mi cartera? Dije confundido. Salí con cartera. Pensé que la había dejado en casa. Fui a recogerla al día siguiente. Doña Lupita me miró con esa cara de lástima. Don Roberto, quiere que llame a Miguel. Debería saber que está olvidando cosas. No hay necesidad, doña Lupita, dije con una sonrisa vaga. Estoy bien, solo un poco cansado. Pero por supuesto, ella llamó. Los pueblos pequeños son así. 2 días después, Miguel me llamó. Papá, doña Lupita dijo que olvidaste tu cartera en el súper. ¿Olvidé? Fingí sorpresa. Ah, sí, creo que olvidé, pero la recuperé. Papá, está pasando demasiado seguido. Olvidas muchas cosas. Pero no, hijo, todo está bien aquí. Pero la semilla estaba plantada. Los chismes comenzaron a circular en el pueblo. El viejo Mendoza está perdiendo la cabeza. Pobre don Roberto, siempre tan lúcido. Ahora debe ser el Alzheimer. Mi tío lo tuvo. Comienza así. Doña Carmen hacía su parte también. Accidentalmente comentaba a los vecinos que estaba preocupada por mí, que me había visto hablar solo en el jardín, que un día fui a visitarla y olvidé por qué había ido. Todas mentiras cuidadosamente construidas, pero que servían el propósito. 3 semanas después de la conversación inicial que había escuchado, Miguel y Sofía regresaron. Pero esta vez traían al doctor Ramírez. El doctor Alfonso Ramírez era un hombre de unos 50 años, lentes de montura dorada,
Traje demasiado caro para un médico de provincia. Descubrí más tarde que había perdido su licencia en la Ciudad de México por diagnosticar erróneamente a pacientes a cambio de dinero, y que había venido a Jalisco para empezar de nuevo. Era exactamente el tipo de doctor que gente como Miguel y Sofía buscaban. Llegó un jueves por la tarde. Yo estaba en el jardín, a propósito, regando los nopales que María había plantado. Cuando vi su carro, rápidamente me mojé la cara y la ropa con la manguera, eché un poco de tierra en mi camisa y me senté en el suelo como si hubiera caído. «Papá», Miguel corrió hacia mí. «Papá, ¿qué pasó?» Estaba regando, y luego dejé que mi voz temblara. Olvidé lo que estaba haciendo, mis piernas fallaron y me caí. Miguel me ayudó a levantarme. Sofía estaba detrás, filmando todo con su celular. Ni siquiera intentaba esconderse, documentaba sin vergüenza mi supuesta incapacidad. «Don Roberto», el doctor Ramírez se acercó. «Soy el doctor Ramírez. Su hijo me pidió que viniera a examinarlo. ¿Le parece bien si platicamos un poco?» «Platicar, claro. ¿Pero de qué? ¿De cómo se siente? Entremos». Me llevaron adentro, a la sala. El doctor Ramírez se sentó frente a mí, sacó una pequeña linterna y comenzó el examen. Revisó mis pupilas, mi presión, mis reflejos. Todo estaba normal, obviamente, porque tenía perfecta salud. Luego comenzaron las preguntas. «Don Roberto, ¿qué día es hoy?» Miré por la ventana como buscando pistas. «¿Es jueves? ¿O viernes?» «Es jueves, sí». «¿Y qué mes?» «Octubre». «No, noviembre, creo». Estábamos en marzo. «¿Y quién es el presidente de México, don Roberto?» Dije el nombre del presidente de hace 15 años. El doctor Ramírez tomó notas. Muchas notas. «Don Roberto, le voy a mostrar algunos objetos y luego le voy a pedir que los recuerde». «De acuerdo». Colocó 3 objetos sobre la mesa. Una pluma, una llave y un reloj. «Mire bien estos objetos». Los miré. Guardó los objetos. «Ahora, ¿puede decirme cuáles eran los 3 objetos?» «Había una cosa para escribir, un lápiz, una pluma. ¿Y qué más?» «No recuerdo». «Más notas». El examen duró 40 minutos. 40 minutos donde fallé cada prueba a propósito. Confundí números. Olvidé palabras simples. Demostré desorientación temporal y espacial. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque mi instinto era responder todo correctamente, mostrar que mi mente funcionaba perfectamente. Pero tragué mi orgullo y continué la farsa. Al final, el doctor Ramírez discutió con Miguel y Sofía en la cocina. Dejaron la puerta entreabierta, aficionados. Me quedé en la sala, fingiendo dormitar, pero escuchando cada palabra. «Su padre presenta signos claros de demencia senil», dijo el doctor, y el tono era profesional, convincente. «Desorientación temporal, lagunas de memoria a corto plazo, confusión en tareas simples, son todos indicadores clásicos». «¿Es grave?», preguntó Miguel, y había algo en su voz. ¿Preocupación sincera o solo miedo de que yo muriera antes de que obtuviera el dinero? «Es todavía una etapa inicial, moderada», respondió el doctor Ramírez. «Pero va a empeorar. Siempre empeora. En casos como este, recomiendo supervisión constante. No debería vivir solo». Ilegalmente, Sofía fue directo al grano. «¿Podría certificar que necesita un tutor?» Pausa. Corta pero significativa. «Sí. Basado en lo que observé hoy, puedo proporcionar un informe médico recomendando la declaración de interdicción. Por su bien, obviamente». «Obviamente», Sofía asintió. Y casi pude escuchar la sonrisa en su voz. «Por su bien». Cuando se fueron, el doctor Ramírez me estrechó la mano. «Don Roberto, lo vamos a cuidar bien. No se preocupe». Sonreí vagamente, como un viejo confundido que no entiende lo que pasa. Pero adentro, estaba anotando mentalmente cada detalle de este fraude médico. Esa noche, llamé al licenciado del Río. «Tenemos el informe fraudulento. Van a pedir la tutela. ¿Quiere que prepare la defensa?» «No, todavía no.
Déjelos presentar el expediente. Deje que el juez analice, y cuando llegue el momento correcto, lo tiramos todo abajo. Roberto está jugando con fuego. Lo sé, pero es la única manera de saber hasta dónde llegarán. Y llegaron lejos, muy lejos. Una semana después recibí la citación, procedimiento de interdicción iniciado por Miguel Mendoza contra Roberto Mendoza, alegando incapacidad mental. En anexo, el informe del doctor Ramírez, 3 testimonios de comerciantes locales sobre mis olvidos, y una solicitud pidiendo una tutela provisional urgente. Cuando Miguel me llamó para explicar, interpreté mi papel. ¿Tú me llamas? ¿Qué es esto, hijo? Es un procedimiento legal, papá. Para protegerte. Para garantizar que nadie te estafe. ¿Ves? Firmas y yo me hago responsable de manejar tus asuntos. Manejar mis asuntos, repetí como un eco. Está bien, hijo. Si crees que es mejor. Es mejor, papá. Confía en mí. Confía en mí. Las palabras que todo traidor usa. La audiencia estaba programada para 3 semanas después. Suficiente tiempo para que yo preparara todo. Suficiente tiempo para que ellos cavaran su propia tumba, aún más profunda. Durante esas 3 semanas, algo ocurrió que casi me hace abandonar todo el plan. Era un martes lluvioso. Estaba en el despacho revisando documentos con el licenciado del Río. Había venido a la hacienda para no despertar sospechas al encontrarnos en Guadalajara, cuando escuché un carro en el camino de entrada. Miré por la ventana. Era Sofía. Sola. Miguel estaba en la Ciudad de México trabajando. Ella no debería estar aquí. Rápidamente, el licenciado del Río reunió todos los documentos y salió por la puerta trasera. Tomé mi postura de viejo confundido y fui a la sala. Sofía entró sin tocar. Tenía llave. «Don Roberto, ¿está aquí?» «Sofía», llamé con voz temblorosa. «¿Eres tú, hija?» Ni siquiera corrigió lo de hija. Solo entró a la sala donde yo estaba. «Hola, don Roberto. Vine de visita. ¿Está solo?» «Yo siempre estoy solo ahora». «Debe ser difícil», dijo. Pero el tono era mecánico, sin emoción real. «Mire, traje unos papeles que necesita firmar. Son solo formalidades. Por su bien». Puso una carpeta sobre la mesa. La abrí. Eran poderes notariales. 3. Dándole a ella y a Miguel control completo sobre mis cuentas bancarias, sobre la propiedad, sobre todo. «¿Miguel sabe de estos papeles?», pregunté manteniendo mi voz confusa. Por supuesto fue él quien pidió. «Firme aquí, don Roberto. Es rápido». Puso una pluma en mi mano. Y fue en ese momento que vi en su bolsa, que estaba entreabierta sobre la silla, un sobre. Y en el sobre pude leer parte de lo que estaba escrito. Residencia San Miguel, Guadalajara. Reservación confirmada. Habitación individual. 6.500 pesos mes. Ya habían reservado el asilo, antes de que la tutela fuera aprobada. Antes de que yo firmara nada. Lo habían planeado todo. Guadalajara, 60 kilómetros de distancia. Un lugar donde sería olvidado, donde nadie de mi vida actual podría visitarme fácilmente. Un lugar donde solo sería un viejo más esperando la muerte. Miré a Sofía. Ella sonreía, esperando que firmara. Y pensé, no, basta, voy a terminar con esto ahora. Pero luego miré el papel, miré la pluma, y tuve una mejor idea. Tomé la pluma con la mano izquierda y firmé lentamente, temblando. Pero firmé. «Listo», dije. «Ya está». Sus ojos brillaron. «Gracias, don Roberto. Hizo lo correcto. Ahora estará bien cuidado, se lo prometo». Tomó los papeles rápidamente, como alguien que tiene miedo de que cambie de opinión, y se fue. Ni siquiera se despidió realmente. Cuando su carro desapareció en el camino, tomé el teléfono y llamé al licenciado del Río. Me hizo firmar poderes notariales. «Roberto, no debió», con la mano izquierda. Silencio. Luego, una risa. «Es diabólico». «No, soy prudente. Y ahora tenemos una prueba más de fraude. Cualquier perito grafólogo confirmará que esa firma es inválida».
Pero Roberto, si intentan usar esos poderes antes de la audiencia, lo sé, por eso va a alertar a todos mis bancos ahora. Cualquier movimiento sospechoso, lo bloquean, me llaman y documentan todo. Eso hicimos. Y funcionó. 5 días después, jueves a las 11:47 de la mañana, recuerdo exactamente la hora porque miré mi reloj. Cuando sonó el teléfono, el director de Banorte me llamó. Don Roberto, tenemos una situación. La señora Sofía Mendoza intentó transferir 400,000 pesos de su cuenta corriente a una cuenta a su nombre, usando un poder notarial. Dice que usted autorizó. Mi corazón se aceleró. 400,000 pesos, 1/3 de todo lo que tenía en efectivo. No autoricé nada. Ese poder es falso. Voy a bloquear la operación inmediatamente y activar nuestro protocolo antifraude. Quiere que contactemos a las autoridades. Pensé rápidamente. Si contactaba a la policía ahora, Sofía sería arrestada. El asunto se volvería criminal. Miguel probablemente estaría implicado. Todo terminaría antes de la audiencia, antes de que pudiera confrontarlos a mi manera. No, dije, todavía no. Bloqueé la operación. Documente todo, pero no contacte a la policía. Todavía no. Don Roberto, un intento de fraude bancario es un crimen grave. Lo sé, pero confíe en mí. Voy a manejar esto. Colgué y me quedé sentado en el despacho, las manos temblando de verdad ahora sin fingir. 400,000 pesos. Había intentado robar 400,000 pesos. Ya no era codicia abstracta. Ya no era un simple plan futuro. Era robo. Robo directo, descarado, criminal. Llamé a Miguel. Contestó al tercer timbre. Hola, papá. Miguel. Mi voz salió controlada. Tranquila, sin ningún fingimiento. ¿Dónde está Sofía? Ella está. ¿Por qué quieres saber? Porque acaba de intentar robar 400,000 pesos de mi cuenta, usando un poder falso. El banco bloqueó. Silencio. Largo silencio. Miguel, ¿sabías? Papá, yo puedo explicar. Responde la pregunta. ¿Sabías que iba a hacer eso? No. Bueno, hablamos de consolidar tus cuentas para facilitar la gestión, cuando la tutela, cuando me hubieran robado todo. ¿Quieres decir, no es robo, es protección? Papá, estás enfermo. Necesitas... Colgué. No pude escuchar más. 2 minutos después, volvió a llamar. No contesté. Llamó de nuevo. Y de nuevo, 17 llamadas en 20 minutos. Ignoré todas. Luego Sofía llamó. Contesté. Don Roberto. Su voz era diferente. Desesperada. Hubo un malentendido en el banco. Solo estaba tratando de ayudar, de organizar sus finanzas y... ¿Y usted intentó robar 400,000 pesos? No era robo. Era un error de comunicación. Miguel dijo que usted quería consolidar las cuentas y pensó que podía robarme porque soy un viejo senil que no se daría cuenta. No es eso. Es exactamente eso. ¿Y sabe qué es peor, Sofía? No es el dinero. Es que hizo de mi hijo su cómplice. Convirtió a mi muchacho en un ladrón. Su muchacho tiene 46 años y debe más de 850,000 pesos. Gritó, perdiendo finalmente la compostura. Su muchacho se está ahogando. Nos estamos ahogando y usted está sentado en esa hacienda con millones, mientras nosotros ni siquiera podemos pagar la renta. Entonces pide ayuda. No robes. Pedimos, insinuamos 1000 veces, pero usted nunca nota nada. Vive en su pequeño mundo de agaves y recuerdos mientras su hijo se ahoga. Nunca pidieron nada, dije, y mi voz era más fría de lo que había sido jamás. Planearon robarme. Hay una diferencia. Váyase al diablo, don Roberto. Y colgó. Me quedé ahí, el teléfono en la mano, digiriendo lo que acababa de escuchar. La máscara había caído completamente. Sofía había mostrado quién era realmente. Y peor, había confirmado que Miguel sabía de las deudas, sabía todo, y aún así había elegido este camino. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, en el mismo sillón donde María se sentaba a leer, mirando las fotos en la pared. Miguel bebé, Miguel niño, Miguel adolescente, Miguel el día de su graduación,
Miguel, el día de su boda. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento se convirtió en esto? O peor, había sido ciego todo este tiempo. Las señales siempre estuvieron ahí, y simplemente me negué a verlas. A las 3 de la mañana, doña Carmen apareció. Ella también tenía llave, para las verdaderas emergencias. Vi la luz prendida, dijo entrando. Roberto, ¿qué pasó? Le conté todo. Sobre Sofía intentando robar el dinero, sobre la llamada telefónica, sobre todo derrumbándose antes de la audiencia. Se acabó, dije. El plan se acabó. No puedo seguir fingiendo. Voy a la policía mañana. Entrego todo y que pase lo que tenga que pasar. Doña Carmen se sentó a mi lado. Tomó mi mano. Roberto, escucha. Comenzaste esto por una razón. Para saber si tu hijo todavía tenía una oportunidad de redención. Para darle una ocasión de elegir lo correcto. Y eligió el camino equivocado. Repetidamente, eligió el camino equivocado bajo su influencia. De ella, doña Carmen, dije, pero el momento de verdad final todavía no ha llegado. Todavía no. El momento será en la audiencia, frente al juez, frente a testigos. Cuando reveles todo, ahí es cuando tendrá que elegir, realmente. Defender sus mentiras y las de ella, o admitir la verdad y pedirte perdón. La miré. Y si elige las mentiras, entonces sabrás que hiciste todo lo que podías, y podrás avanzar con la conciencia tranquila. Tenía razón. Lo sabía. Continúa el plan, dijo doña Carmen. Solo unos días más hasta la audiencia, y entonces la verdad saldrá a la luz. Y el intento de robo. Documenta todo con el banco, pero no contactes a la policía todavía. Úsalo en la audiencia. Tendrá más impacto. Respiré profundo. Está bien, solo unos días más. La audiencia estaba programada para el lunes siguiente, 5 días después del intento de Sofía de robar el dinero. 5 días que parecieron durar 5 años. Miguel intentó llamarme docenas de veces. Dejé que fuera al buzón. Sofía también intentó. Ignorada. Intentaron venir a la hacienda. Cerré el portón con llave y no abrí. El viernes recibí un email de Miguel. Largo, desesperado, lleno de disculpas y justificación. Decía que Sofía había actuado sola, que él no sabía nada del intento de transferencia, que todavía me amaba, que solo quería protegerme. Mentiras. Todas mentiras. Y yo tenía las pruebas. El sábado hice algo que no había hecho desde el funeral de María. Fui al panteón. Su tumba está en un rincón bonito del Panteón Municipal de Tequila, bajo un viejo mezquite con vista a los campos de agave a lo lejos. La lápida es simple, como ella quería. María Mendoza, esposa, madre, amiga. Me senté en el pasto junto a la tumba y hablé con ella. Sé que suena loco, pero siempre he hecho esto. María decía que le gustaba cuando le hablaba de todo, y no vi razón para parar solo porque se había ido. Marita, dije, así la llamaba cuando estábamos solos, nuestro hijo está perdido y no sé si puedo salvarlo. Intenté a mi manera, con este plan loco, pero quizás todo fue un error. Quizás debí ser honesto desde el principio. Quizás debí confrontarlo cuando escuché esa primera conversación. El viento movió las hojas del mezquite. Los pájaros cantaron a lo lejos. Ninguna respuesta mágica vino. Pero ¿sabes qué es peor? Tengo miedo. Miedo. Miedo de descubrir que mi hijo realmente se convirtió en alguien que no reconozco. Miedo de tener que aceptar que fallé como padre. Me quedé ahí 1 hora. Cuando me levanté para irme, vi que alguien había dejado flores frescas en la tumba. Cempasúchil, las favoritas de María. Miré alrededor. El panteón estaba vacío. Luego vi en el suelo, junto a las flores, una pequeña tarjeta. La recogí y leí. Mamá, perdón, Miguel. Mi hijo había estado aquí recientemente. Había traído flores para su madre, y pedía perdón. Guardé la tarjeta en mi bolsillo y regresé a la camioneta. Algo en mí cambió en ese momento. Una pequeña chispa de esperanza se encendió. Quizás todavía había una oportunidad de redención. Quizás. El lunes llegó demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Me desperté a las 5 de la mañana.
Tomé una ducha, me rasuré correctamente, me puse mi mejor traje, el mismo que había usado en la boda de Miguel. María decía que ese traje me hacía parecer un verdadero hombre de negocios. Hoy necesitaba parecer exactamente eso. El licenciado del Río pasó a recogerme a las 9. Llevaba 2 maletines de piel, ambos pesados de documentos. ¿Listo?, preguntó. No, pero vamos de todos modos. La audiencia era en el juzgado de lo familiar de Guadalajara. Una construcción imponente del siglo XIX, toda en cantera gris con columnas de orden dórico en la entrada. Llegamos a las 9:30, media hora antes de la hora programada. Miguel y Sofía ya estaban ahí, con su abogado, el licenciado Fuentes, un hombre corpulento de unos 50 años, con calvicie avanzada y un traje manchado de café. El doctor Ramírez estaba con ellos también, sosteniendo su maletín con el informe fraudulento. Cuando Miguel me vio, se levantó de su silla. Papá, pasé directo sin mirarlo. Entré a la sala de audiencias con el licenciado del Río. Escuché a Sofía susurrar detrás de mí. Está diferente. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Unas 20 sillas para el público, el escritorio del juez elevado sobre un estrado. 2 mesas para los abogados. Las paredes estaban forradas con paneles de madera oscura. Había una bandera mexicana en una esquina y el escudo nacional en la pared detrás del juez. El juez era el mismo de la audiencia preliminar. El juez Mercado, hombre de unos 60 años, lentes de montura dorada, expresión severa pero no cruel. Entró puntualmente a las 10. De pie, anunció el secretario. Nos levantamos. El juez se sentó, hizo una señal de que podíamos sentarnos también. Tomó el expediente del procedimiento, lo hojeó rápidamente. Luego levantó la vista. Expediente número 2024-1147. Solicitud de declaración de interdicción de Roberto Mendoza, solicitada por Miguel Mendoza, licenciado Fuentes. Puede presentar su caso. El abogado de Miguel se levantó. Arregló sus papeles, se aclaró la garganta. Su señoría, vengo aquí hoy en nombre de mi cliente, Miguel Mendoza, quien se ve forzado a tomar una medida dolorosa pero necesaria, solicitar la declaración de interdicción de su propio padre. Hizo una pausa dramática. Aficionado. Roberto Mendoza, 72 años. Viudo. Vive solo en una propiedad aislada. En los últimos meses ha presentado signos claros y progresivos de demencia senil. Olvidos frecuentes, desorientación temporal y espacial, confusión entre personas vivas y fallecidas, incapacidad para manejar tareas simples del día a día. Colocó documentos sobre el escritorio del juez. Aquí está el informe del doctor Alfonso Ramírez, geriatra respetado, quien examinó al señor Mendoza y certificó demencia en etapa moderada a avanzada. También tenemos testimonios de comerciantes locales, vecinos, todos preocupados por la seguridad y el bienestar del señor Mendoza. El licenciado Fuentes se volteó para mirarme, y su voz se volvió melosa, condescendiente. Nadie aquí quiere quitarle su dignidad al señor Mendoza. Al contrario, queremos protegerlo, garantizar que reciba los cuidados apropiados, que su patrimonio sea manejado responsablemente, que pueda vivir sus últimos años con seguridad y confort. Últimos años, como si estuviera muriéndome. Por eso solicitamos a su señoría que conceda la tutela al señor Miguel Mendoza, hijo devoto, que solo quiere lo mejor para su padre. Se sentó. Miguel miraba la mesa, no a mí. Sofía me miraba con esa cara de falsa preocupación. Licenciado del Río, dijo el juez. La defensa desea manifestarse. Mi abogado se levantó, pero antes de que hablara, puse mi mano en su brazo. Su señoría, ¿puedo hablar? El juez frunció el ceño. Señor Mendoza, tiene representación legal. Lo sé, pero me gustaría decir algunas palabras, si su señoría lo permite. El juez Mercado me estudió durante un largo momento. Luego asintió. Puede hablar. Me levanté lentamente, no porque lo necesitara, sino porque quería que todos prestaran atención. Miré al juez. Luego me volteé y miré a Miguel directo a los ojos.
Su señoría, durante los últimos 6 meses he fingido tener demencia. Intencionalmente, conscientemente, fingí olvidar cosas, fingí estar confundido. Firmé papeles con la mano izquierda para invalidarlos, aunque soy diestro, e hice todo esto por una razón muy simple. Pausa. El silencio en la sala era absoluto, porque hace 6 meses escuché a mi hijo y mi nuera planear ponerme bajo tutela por la fuerza, declararme incapaz, vender mi propiedad y encerrarme en un asilo a 60 kilómetros de aquí. Y necesitaba saber si mi hijo todavía tenía una oportunidad de redención, si iba a detenerse cuando se diera cuenta de lo que estaba haciendo, si iba a elegir ser mi hijo o elegir el dinero. Miguel se puso blanco. Sofía abrió la boca pero no salió ningún sonido. Su señoría, continué volteándome hacia el juez. Tengo pruebas, grabaciones de conversaciones, transcripciones autenticadas, correos sobre la venta de la propiedad, informes médicos de 3 neurólogos diferentes certificando que no tengo ninguna demencia y pruebas de intento de fraude. Abrí mi maletín y comencé a colocar documentos sobre el escritorio del juez, uno por uno. Esto es la transcripción de la primera conversación que escuché donde planearon la declaración de interdicción. Esto es la transcripción de la consulta con el doctor Ramírez, donde fraudó el diagnóstico. Esto es el correo de la señora Sofía Mendoza ofreciendo vender mi propiedad por 5 millones de pesos. Esto es la reservación que ella hizo en la residencia San Miguel en Guadalajara, antes de que esta audiencia siquiera ocurriera. Y esto, coloqué el último documento con un golpe seco, es el reporte de Banorte sobre el intento de la señora Sofía de transferir 400,000 pesos de mi cuenta, usando un poder notarial falsificado. El silencio ahora era diferente, pesado, mortal. El licenciado Fuentes se había levantado, boca abierta tratando de hablar. Su señoría, esto es inadmisible. No hay manera de probar. La hay, dijo el licenciado del Río, levantándose también. Cada uno de estos documentos está debidamente autenticado, sellado, registrado, y puedo presentar testigos adicionales, incluyendo los médicos que examinaron al señor Mendoza y certificaron su plena capacidad mental. El juez hojeaba los documentos, su expresión volviéndose cada vez más severa. Luego miró al doctor Ramírez. «Doctor, ¿tiene algo que decir?» El doctor Ramírez se había puesto rojo. Hice un examen basado en lo que observé. Si el paciente estaba simulando síntomas, no podía saberlo. Es geriatra, doctor. No debería poder diferenciar entre demencia real y simulada. Silencio. Y el juez continuó. Tomando otro documento, veo aquí que perdió su licencia en la Ciudad de México en 2019 por diagnosticar fraudulentamente a pacientes a cambio de pago. ¿Es cierto? El doctor Ramírez no respondió. No necesitaba. La respuesta estaba escrita en su cara. El juez se volvió hacia Miguel y Sofía. ¿Y ustedes dos? Intento de fraude procesal, falsificación de poder notarial, intento de estafa. Negó con la cabeza. Comprenden que estos son delitos graves. Miguel finalmente levantó la vista. Y lo que vi ahí me partió el corazón. No era enojo, no era desafío, era vergüenza. Vergüenza pura y absoluta. Su señoría, dijo Miguel, y su voz estaba quebrada. Yo no tengo excusa. Lo que hice es imperdonable. Sofía agarró su brazo. Miguel, cállate. No digas nada. Pero él se liberó de ella, se levantó, caminó hasta el centro de la sala, miró al juez, luego me miró a mí. «Papá», dijo, y las lágrimas corrían por su cara. Me convertí en un monstruo. No fue Sofía, no fueron las deudas. Fui yo. Yo elegí esto. Elegí el dinero. Elegí traicionarte. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo. No merezco tu perdón. Miguel continuó. No merezco ser llamado tu hijo. Iba a robarte, encerrarte en un asilo, vender la casa donde mamá murió, todo por dinero, por un maldito departamento en Polanco. Cayó de rodillas ahí, en medio de la sala de audiencias. Perdóname, por favor, papá.
No pido la herencia, no pido dinero, solo pido tu perdón. El juez observaba todo en silencio. Sofía se había puesto pálida. El licenciado Fuentes estaba recogiendo sus papeles, claramente queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Miré a mi hijo de rodillas llorando, destrozado, y tomé la decisión más difícil de mi vida. Me levanté de mi silla y caminé hacia él lentamente. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. Cuando llegué cerca de él, me arrodillé también. Puse mis manos en sus hombros y dije: Miguel, hijo mío, ya estás perdonado desde el primer día. Solo necesitaba saber si todavía había esperanza para ti. Y acabo de descubrir que sí la hay. Nos abrazamos ahí, en el piso de la sala de audiencias, mientras el juez esperaba pacientemente, mientras Sofía miraba con rabia, mientras todos los presentes presenciaban a un padre y un hijo reencontrándose. Cuando finalmente nos separamos y nos levantamos, el juez se aclaró la garganta. Bueno, dijo, y había algo que parecía emoción en su voz. Creo que este caso está cerrado. Solicitud de declaración de interdicción rechazada. El señor Roberto Mendoza, obviamente, está en plena posesión de sus facultades mentales. En cuanto a los otros asuntos, miró severamente a Sofía. Voy a remitir este expediente a la Fiscalía para investigación criminal. Falsificación de documentos, intento de fraude, fraude procesal. Todos ustedes son sujetos de proceso penal. Sofía se levantó. Esto es absurdo, no hice nada. Todo es un malentendido. Señora, dijo el juez fríamente, le sugiero que consiga un abogado penalista. Va a necesitarlo. Se levanta la sesión. Salimos del juzgado, Miguel y yo juntos. El licenciado del Río detrás. Sofía se quedó adentro gritándole a su abogado. En las escaleras del juzgado, Miguel se detuvo. Papá, ¿y ahora? Ahora, dije, eliges. Te quedas de su lado, enfrentas las consecuencias juntos. O te quedas de mi lado, me ayudas a aclarar todo y reconstruimos lo que se rompió. No dudó. De tu lado. Siempre debió ser de tu lado. Que entonces ven. Tenemos mucho trabajo por delante. Y así, ese día de marzo, en las escaleras de un juzgado en Guadalajara, comencé a recuperar a mi hijo. Pero la historia no termina ahí, porque 3 meses después, habría otra cena. Una cena de cumpleaños, la cena donde todo lo que ya escucharon pasó. La cena donde revelé la donación del 80%. Donde Sofía se fue furiosa, donde Miguel finalmente eligió su verdadero camino. Déjenme contarles qué pasó en esos 3 meses entre la audiencia y esa cena. La primera semana después del juzgado fue caótica. Miguel se mudó de regreso al departamento de la Condesa, pero sin Sofía. Ella se fue a casa de su madre en Cuernavaca, gritando que todo era culpa mía, que yo había manipulado a Miguel, que ella era la víctima. La segunda semana Miguel vino a la hacienda, no para visitar, para quedarse. Papá, dijo parado en la entrada con 2 maletas, ¿puedo quedarme aquí un tiempo? Necesito alejarme de todo. Pensar, arreglar mi vida. Esta es tu casa, hijo. Siempre lo ha sido. Se instaló en su antigua habitación, la misma donde había dormido de niño. Las paredes todavía tenían los pósters de equipos de fútbol que había pegado a los 14 años, el escritorio donde había hecho la tarea, la cama donde María lo arropaba cada noche. Los primeros días fueron incómodos, no sabíamos cómo hablar el uno con el otro. 50 años de historia entre nosotros, y de repente éramos como extraños. Desayunábamos en silencio, cenábamos con la televisión prendida para llenar el vacío. Pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir. Una mañana, la segunda semana de su regreso, lo encontré en la cocina a las 6 de la mañana, preparando café. ¿No puedes dormir?, pregunté. No he dormido bien en meses, papá. Años, tal vez. Me serví una taza y nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde María solía hacer tortillas a mano cada domingo. Miguel, dije, necesito entender algo. ¿Cuándo empezó todo? ¿Las deudas? ¿Los problemas? Suspiró, se frotó la cara con las manos.
Hace como 5 años. Empezó pequeño, apuestas deportivas en línea. Solo por diversión, ¿sabes? 1,000 pesos aquí, 2,000 allá. Ganaba a veces. Me hacía sentir vivo. El trabajo era aburrido, estresante. Sofía y yo peleábamos todo el tiempo. Las apuestas eran mi escape. Y luego empecé a perder más de lo que ganaba. Y en lugar de parar, apostaba más, tratando de recuperar lo perdido. Es como una enfermedad, papá. Sabes que está mal, sabes que te está destruyendo, pero no puedes parar. Tomó un sorbo de café. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando las deudas llegaron a 300,000 pesos, entré en pánico. Pedí un préstamo bancario. Lo usé para pagar las deudas de juego, pero luego no pude pagar el banco. Así que saqué tarjetas de crédito. Luego más tarjetas para pagar las primeras tarjetas. Y así se convirtió en una bola de nieve. ¿Por qué no me pediste ayuda? Se rió, pero era una risa amarga, sin humor. Orgullo, papá, orgullo estúpido. Soy abogado. Se supone que soy exitoso. Se supone que sé manejar mi vida. ¿Cómo le dices a tu padre que lo echaste todo a perder? Que eres un fracaso. Pidiéndolo dije simplemente, los hijos piden ayuda a los padres, para eso estamos. Lo sé, ahora lo sé, pero entonces, Sofía seguía diciendo que tú tenías tanto, que vivías solo con todo ese dinero, que era injusto, y gradualmente, su voz en mi cabeza se volvió más fuerte que la mía. Empecé a creer que me debías algo, que merecía ese dinero, y el plan de la interdicción fue idea de ella. Al principio me resistí. Te lo juro, papá, al principio dije que no. Pero ella seguía insistiendo, y yo estaba tan desesperado, tan asustado de los acreedores, de los agiotistas que amenazaban a Sofía. Poco a poco, me convenció de que era lo mejor, que tú estarías bien cuidado, que era por tu propio bien. Pero sabías que era mentira. Bajó la cabeza. Sí, en el fondo sí lo sabía, pero me mentí a mí mismo. Me dije que estabas empezando a mostrar signos de demencia real, que solo estábamos adelantándonos un poco. Me mentí hasta que casi me lo creí. Nos quedamos en silencio un rato. El sol empezaba a salir sobre los campos de agave. A través de la ventana podía ver las plantas extenderse hasta el horizonte, hileras perfectas de azul verdoso. Miguel, dije finalmente, voy a ayudarte con las deudas. Levantó la cabeza bruscamente. No, papá, no puedo aceptar. No es una solicitud, es lo que voy a hacer. Pero con condiciones. ¿Condiciones? Primero pagas cada centavo de vuelta. No es un regalo, es un préstamo. Sin intereses, pero lo pagas, aunque te tome 10 años. Asintió. De acuerdo. Segundo, buscas ayuda. Hay grupos de jugadores anónimos. Terapia. Lo que sea necesario, pero reconoces que tienes un problema y trabajas para arreglarlo. Lo haré. Y tercero, trabajas aquí conmigo, en la hacienda, aprendiendo el negocio que has rechazado toda tu vida. No porque tengas que heredarla, ya cambié mi testamento y lo sabes, sino porque necesitas aprender lo que significa trabajar la tierra, construir algo con tus manos, crear valor real en lugar de solo mover papeles. Por primera vez en semanas vi algo en sus ojos. No era solo vergüenza o arrepentimiento. Era algo parecido a esperanza. ¿Me dejarías hacer eso? ¿Después de todo lo que hice? Eres mi hijo. Cometiste errores terribles, pero si estás dispuesto a enmendarlos, a hacer el trabajo, entonces sí. Te doy esa oportunidad. Se levantó de la silla, vino hacia mí y me abrazó. Un abrazo real no el abrazo de alguien buscando oro. El abrazo de un hijo que acababa de encontrar a su padre de nuevo. Gracias, papá, no te voy a decepcionar. Lo prometo. Lo sé. Y no me decepcionó. Durante los siguientes 3 meses, Miguel trabajó más duro de lo que yo lo había visto trabajar nunca. Se levantaba a las 5 de la mañana. Salía conmigo a los campos. Aprendió sobre la cosecha del agave, sobre la jimada, sobre el proceso de destilación del tequila. Se ensució las manos, se quemó con el sol, tuvo ampollas en las palmas, pero no se quejó, ni una sola vez.
Don Héctor, nuestro maestro destilador que había trabajado en la hacienda por 40 años, me dijo un día: Don Roberto, su muchacho está cambiando, se ve en sus ojos. Antes tenía ojos muertos, ahora tienen vida. Tenía razón. Mientras tanto, la situación legal se desarrollaba. Sofía fue acusada formalmente de intento de fraude y falsificación de documentos. Su abogado negoció un acuerdo: 3 años de prisión, suspendidos condicionalmente, más una multa de 150.000 pesos y servicio comunitario. No iría a la cárcel si cumplía las condiciones y no volvía a delinquir, pero su reputación estaba destruida. Ningún cliente quería trabajar con una arquitecta con antecedentes penales por fraude. Su despacho cerró. Tuvo que vender todo para pagar las deudas y la multa. El doctor Ramírez perdió su licencia médica definitivamente. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico revisó su caso, encontró un patrón de diagnósticos fraudulentos y lo inhabilitó de por vida. Escuché que regresó a la Ciudad de México, que trabaja como consultor de seguros. Karma. Miguel inició el divorcio en abril. Sofía lo peleó al principio. Quería una compensación, una pensión alimenticia generosa. Pero cuando su abogado le explicó que, dado su intento de defraudar a la familia, no tenía base legal para pedir nada, aceptó un divorcio rápido y limpio. Firmaron los papeles en mayo. Miguel salió del juzgado, manejó directo a la hacienda y me encontró en el despacho. Ya está, dijo. Terminado. ¿Cómo te sientes? Aliviado, triste, libre, todo a la vez. Eso es normal. Se sentó en el sillón frente a mi escritorio. Papá, hay algo que necesito decirte, algo que descubrí durante todo este proceso. ¿Qué es? Nunca amé a Sofía, no realmente. Me casé con ella porque era lo que se esperaba. Tenía la edad correcta. Ella era profesionista exitosa. Mis amigos la aprobaban. Pero nunca hubo esa conexión que tú y mamá tenían, esa que podía verse incluso cuando solo se miraban. A veces nos casamos por las razones equivocadas. Sí, y a veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente. En junio llegó una noticia que cambió todo de nuevo. Miguel vino corriendo al campo donde yo estaba supervisando la plantación de nuevos hijuelos de agave. Papá, ¿qué pasa? Lucía está embarazada. Lucía Hernández era su novia de la universidad. Se habían conocido cuando tenían 20 años, habían estado juntos 4 años, pero rompieron cuando Miguel conoció a Sofía. Lucía se había casado con otro, también se había divorciado, y había regresado a Guadalajara hacía 1 año. Se habían reencontrado en abril, casualmente en un café. Comenzaron a hablar, a verse. Y según Miguel me había contado hace unas semanas, estaban saliendo de nuevo. Despacio, me dijo. Sin presiones, solo viendo qué pasa. Aparentemente, algo había pasado. Embarazada, ¿estás seguro? Acaba de decirme. Tiene 6 semanas, papá. Voy a ser padre. Vi el pánico en sus ojos, pero también vi algo más. Alegría, esperanza real. ¿Y cómo te sientes? Aterrado, emocionado. Es normal sentir ambas cosas. Me reí. Es exactamente lo que sentí cuando tu madre me dijo que estaba embarazada de ti. ¿En serio? ¿En serio? Y mira cómo resultó todo. Hice una pausa. Bueno, con algunos problemas en el camino, pero al final, aquí estamos. Miguel se rió también. Era la primera vez que lo escuchaba reír de verdad en meses. ¿Qué voy a hacer, papá? Acabo de divorciarme. Todavía estoy pagando deudas. Vivo contigo. No tengo ni siquiera un departamento propio. Vas a hacer lo que los hombres han hecho por milenios. Vas a enfrentarlo. Vas a trabajar duro. Vas a ser responsable. Y vas a amar a ese bebé con todo tu corazón. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cómo te sientes con ser abuelo? Sonreí. Hijo, es lo mejor que me has dicho en años. En julio decidí hacer algo que había estado considerando desde la audiencia, algo grande. Llamé a Miguel a mi despacho un viernes por la noche. Siéntate, dije.
necesito hablar contigo sobre algo importante. Se sentó, luciendo preocupado. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien. Esto es sobre el testamento. Papá, ya hablamos de esto. Entiendo que cambiaste el testamento. Entiendo que el 80% va a la fundación. Y está bien. Es lo correcto. Después de lo que hice, cállate y escucha, dije, pero con cariño. He estado pensando. Hiciste algo que muy pocos hombres tienen el valor de hacer. Te arrodillaste frente a un juez, frente a extraños, y admitiste tus errores. Pediste perdón. Y luego, lo más importante, has pasado 3 meses demostrando que ese arrepentimiento era real. No estás tratando, lo estás haciendo. Trabajas más duro que cualquier empleado que haya tenido. Te levantas antes que el sol. Estás aprendiendo el negocio no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres. Vas a terapia. Asistes a las reuniones de jugadores anónimos. Estás pagando tus deudas y vas a ser padre. ¿A dónde quieres llegar? Quiero cambiar el testamento de nuevo. Miguel se puso pálido. Papá, no tengo que hacer nada. Quiero. Aquí está mi propuesta. 50% va a la fundación. Eso garantiza que la hacienda nunca será vendida o destruida. Será preservada para las futuras generaciones. El otro 50% es tuyo. Tuyo y de tu hija. ¿Hija? ¿Cómo sabes que será niña? Las mujeres Mendoza son fuertes. Necesitamos más de ellas en esta familia. Es una corazonada. Miguel tenía lágrimas en los ojos. Papá, no merezco. Deja que yo decida qué mereces. Eres mi hijo. Cometiste errores, los pagaste. Y ahora estás construyendo una nueva vida. Eso es lo que importa. No sé qué decir. Di que sí. Sí, gracias papá. Y así llegamos a agosto. Al cumpleaños número 47 de Miguel. Y a la famosa cena. Miguel quería algo pequeño. Solo algunos amigos cercanos, colegas de su nuevo trabajo en un despacho pequeño de Guadalajara, donde había empezado a trabajar parte tiempo, complementando su trabajo en la hacienda. Pero había invitado a 2 de sus viejos amigos de la Ciudad de México, abogados corporativos como él había sido, amigos que habían conocido a Sofía, que habían estado en su boda, que no sabían nada de lo que había pasado. Reservamos una mesa en la destilería, un restaurante bonito en Tequila, que se especializa en comida tradicional, jalisciense y maridajes con tequila. Llegamos temprano, Miguel, Lucía, que ya mostraba una pequeña pancita, doña Carmen, y yo. Los amigos de Miguel llegaron 15 minutos después. La cena comenzó bien. Risas, historias, buenos recuerdos. Ordené una botella de nuestro mejor tequila añejo, del barril que María había seleccionado antes de morir. Un brindis, dije levantando mi copa, por mi hijo Miguel, por sus 47 años, por las lecciones aprendidas, por los errores superados y por el futuro que está construyendo. Todos brindaron. Miguel me miró con gratitud, pero luego, uno de sus amigos, Ricardo, dijo, «Oye Miguel, ¿y Sofía? ¿Por qué no vino? ¿Todavía está enojada porque te mudaste a Jalisco?» El silencio cayó sobre la mesa. Miguel respiró profundo. «Sofía y yo nos divorciamos». «¿Qué? ¿Cuándo?» «Hace 3 meses». «Diablos, hermano, ¿qué pasó?» Y Miguel, mi valiente hijo, contó la verdad, todas las deudas, el plan de interdicción, mi actuación, la audiencia, todo. Sus amigos escuchaban con la boca abierta. Al final, Ricardo dijo, «No puedo creer que Sofía, que todo eso pasara». «Créelo», dijo Miguel. «Y créeme cuando digo que fue la peor y la mejor cosa que me ha pasado. Peor porque toqué fondo, mejor porque finalmente desperté. Fue entonces cuando decidí hacer mi anuncio. Me levanté de la mesa, golpeé ligeramente mi copa con un cuchillo para llamar la atención. Disculpen todos, tengo algo que decir». Miguel me miró confundido. «Miguel, hijo mío», dije, «vine a agradecerte por mostrarme exactamente quién eres, y vine a darte mi regalo».
Saqué un sobre de mi chaqueta y lo puse frente a él. Ábrelo. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Sacó un documento. Lo leyó. Sus ojos se abrieron enormes. Papá, esto es el Nuevo Testamento. 50% para la fundación, 50% para ti y tu hija. Registrado, legal, final. Se levantó de la silla. Papá, yo no sé qué decir. No digas nada todavía, porque también voy a decirte esto. Ese 50% viene con condiciones. No puedes vender la hacienda. Debes trabajarla, mantenerla, preservarla. Debes aprender el negocio completo. Y debes enseñarle a tu hija, como yo te estoy enseñando a ti ahora. Lo haré, lo prometo, lo sé. Y fue entonces cuando dije las palabras que abrieron esta historia. Vine a agradecerte por mostrarme exactamente quién eres. Y vine a darte mi regalo. Porque en ese momento, en ese restaurante, rodeado de amigos y familia, Miguel entendió finalmente el verdadero significado de herencia. No es dinero, no es propiedad, es responsabilidad, es legado, es el peso y el honor de continuar algo más grande que tú mismo. Y ahora, 6 meses después de que todo comenzó, 3 meses después de esa cena, mi vida es completamente diferente. Miguel viene a la hacienda todos los fines de semana. A veces se queda toda la semana. Él y Sofía están oficialmente divorciados. Fue rápido, sin pelea. Ella ni siquiera luchó por compensación al final. Solo quería terminar y seguir adelante. Sofía se mudó a Monterrey. Escuché que trabaja en una constructora pequeña, en un puesto administrativo. Nada glamoroso, nada como el despacho que solía tener. Cumplió su servicio comunitario dando clases de diseño básico a jóvenes en riesgo. Tal vez, solo tal vez, algo de eso le enseñó humildad. No lo sé, ya no es parte de nuestras vidas. El doctor Ramírez desapareció del mapa médico. Su inhabilitación fue publicada en el diario oficial. Cualquier paciente futuro que busque su nombre encontrará su historial de fraude. Trabajar como consultor de seguros es probablemente lo mejor que puede aspirar ahora. Las acciones tienen consecuencias, pero la verdadera transformación ha sido Miguel. Hace 3 semanas estábamos en el campo, supervisando la jima del agave maduro. Es un trabajo duro. Los jimadores usan coas afiladas para cortar las pencas y exponer el corazón de la planta, la piña. Requiere fuerza, precisión, experiencia. Miguel estaba ahí, con jeans de trabajo, botas embarradas, sombrero para el sol, observando cómo don Héctor entrenaba a un nuevo jimador. ¿Ves eso?, dijo Miguel señalando. La forma en que corta, el ángulo exacto. Es un arte. Nunca lo había apreciado antes. Porque nunca te tomaste el tiempo de mirar, dije. Tienes razón. Estaba tan ocupado tratando de escapar de esto, de ser alguien diferente, que nunca vi lo que teníamos aquí. Miró los campos extendiéndose hasta las montañas, el cielo azul intenso de Jalisco, las hileras perfectas de agave azul brillando bajo el sol. Papá, cuando era niño, odiaba este lugar. Me parecía aburrido, atrasado. Soñaba con la ciudad, con trajes caros, con oficinas en rascacielos. Lo sé, y ahora no puedo imaginar estar en otro lugar. ¿Es extraño? No es extraño. Es crecimiento. A veces necesitamos perder algo para valorarlo. Caminamos entre las plantas en silencio por un rato. Luego Miguel dijo, «Papá, quiero que sepas algo. Voy a renunciar al despacho en Guadalajara». Me detuve. «¿Por qué? Estabas haciendo buen trabajo allá». «Lo sé. Pero mi corazón no está ahí. Mi corazón está aquí, en la hacienda, en el tequila, en esto». Hizo un gesto abarcando todo. «Quiero trabajar contigo tiempo completo, aprender todo. Desde la siembra hasta la destilación, hasta el mercadeo. Quiero que esto sea mi vida». Sentí algo caliente en el pecho. Orgullo, tal vez, o gratitud. ¿Estás seguro? Es un trabajo duro. No hay aire acondicionado. No hay bonos de fin de año. Solo tierra, plantas y trabajo. Estoy seguro.
más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Entonces hagámoslo. Bienvenido oficialmente al negocio familiar, hijo. Nos dimos la mano ahí, entre los agaves, sellando un pacto que debió haberse hecho décadas atrás. Lucía dio a luz el mes pasado, una niña, como había predicho. La llamaron María Carmen, María por su abuela, Carmen por doña Carmen, quien estuvo ahí, para nosotros, cuando más lo necesitábamos. Estuve en el hospital cuando nació. Miguel salió de la sala de parto con lágrimas corriendo por su cara, sosteniendo este pequeño bulto envuelto en una manta rosada. «Papá, te presento a tu nieta». Tomé a esa pequeña criatura en mis brazos. Tenía los ojos de María, la misma forma, el mismo color. Era como ver a mi esposa de nuevo, renacida. «Hola, Marita», susurré. «Soy tu abuelo, y tengo tantas cosas que enseñarte». Miguel y Lucía se casaron 3 semanas después. Nada grande, solo una ceremonia civil pequeña en el juzgado de Tequila, seguida de una comida en la hacienda con 30 personas. Doña Carmen, don Héctor y su familia, algunos primos, amigos cercanos. Lucía es maestra de primaria, enseña 4º grado en una escuela pública en Guadalajara. Es dulce, inteligente, y no le importa el dinero. Cuando Miguel le contó toda la historia de lo que había pasado, su única pregunta fue: ¿estás buscando ayuda? ¿Estás trabajando en ti mismo? Cuando él dijo que sí, ella respondió: entonces podemos construir algo juntos. Eso es amor real. No el tipo que Sofía fingía. El tipo real que perdona, que construye, que aguanta. Viven ahora en la casa del capataz, en la hacienda. La renovamos, la pintamos, la llenamos de muebles nuevos. Es pequeña comparada con lo que Miguel estaba acostumbrado. Solo 3 habitaciones, pero Lucía la hizo un hogar. La habitación de María Carmen está pintada de amarillo pálido, el color favorito de su abuela. Miguel pintó las paredes él mismo, colgó un móvil de estrellas sobre la cuna, puso estantes para los libros que planea leerle cada noche. «Quiero que crezca diferente a como crecí yo», me dijo mientras instalaba el móvil. «Quiero que sepa el valor del trabajo, que entienda que la familia es más importante que el dinero, que el legado no es lo que dejas, sino cómo vives. Entonces enséñale eso. Lo haré, y tú me ayudarás, cada día, hasta mi último día». El negocio está prosperando. Miguel resultó tener buen ojo para el marketing. Rediseñó nuestras etiquetas, modernizó nuestra presencia en redes sociales, conectó con distribuidores nuevos en Estados Unidos. Las ventas han subido no porque el tequila sea diferente, sino porque finalmente lo estamos presentando correctamente al mundo. «Papá», dijo la semana pasada durante nuestra reunión semanal de negocios, «tengo una propuesta. Dime, quiero crear una línea especial, edición limitada. La llamaremos Legado Mendoza. Usaremos solo las piñas más viejas, las más dulces. Doble destilación. Añejado en barricas de roble francés, por 4 años mínimo. Haremos solo 500 botellas al año. Precio premium. ¿Y el mercado? El mercado está ahí. Hay gente dispuesta a pagar por calidad real, por historia real. Cada botella vendrá con una tarjeta contando nuestra historia. 4 generaciones. La tradición. El legado. Me gusta. Hazlo. Sus ojos brillaron. En serio, es tu negocio ahora también. Toma decisiones. Y así, lentamente, estoy soltando las riendas, no porque tenga que hacerlo. A mis 72 años, todavía estoy fuerte, todavía puedo trabajar, pero porque quiero ver a mi hijo florecer, quiero ver que construye. Hace 2 noches, después de la cena, Miguel y yo nos sentamos en el portal de la hacienda, tomando tequila y mirando las estrellas. «Papá», dijo después de un largo silencio, «nunca te agradecí apropiadamente». «¿Por qué?» «Por el plan, por fingir demencia. Sé que fue arriesgado, sé que pudo salir mal de 1000 maneras diferentes, pero me diste algo que nadie más podría haberme dado». «¿Qué es eso?» «Una oportunidad de elegir». Pudiste simplemente confrontarme cuando escuchaste esa primera conversación.
Pudiste cortarme de tu vida inmediatamente. Pero no lo hiciste. Me diste espacio para mostrar quién era realmente. Y cuando mostré lo peor de mí, todavía me diste una oportunidad de redención. Eres mi hijo. Los padres no se rinden con sus hijos, muchos lo hacen. Entonces muchos están equivocados. Mira, Miguel, cometiste errores, grandes errores, pero la medida de un hombre no es si cae, es si se levanta. Y tú te levantaste, solo porque tú me ayudaste. Yo sostuve la escalera. Pero tú subiste los escalones. Bebimos en silencio. El cielo de Jalisco estaba lleno de estrellas, sin contaminación lumínica, sin edificios bloqueando la vista. Solo el universo infinito extendiéndose sobre nosotros. Papá, cuando nazca María Carmen, cuando crezca, le contaremos esta historia. ¿Tú qué crees? Creo que sí, pero no como un secreto vergonzoso, como una lección de cómo todos podemos perdernos, de cómo el orgullo y la desesperación pueden hacernos hacer cosas terribles, pero también de cómo siempre hay un camino de regreso si estamos dispuestos a tomarlo. Entonces cuéntasela, con todos los detalles, las partes buenas y las malas, especialmente las malas, porque las malas son las que enseñan. Y ahora, escribo esto 6 meses después de que todo comenzó, 6 meses que cambiaron todo. Si me hubieran dicho hace un año que mi hijo intentaría robarme, que tendría que fingir demencia, que terminaríamos en corte enfrentándonos, no lo habría creído. Pero si me hubieran dicho que al final de todo eso, recuperaría a mi hijo, que tendría una nieta, que nuestro negocio estaría más fuerte que nunca, tampoco lo habría creído. La vida es extraña así. Los momentos más oscuros a veces llevan a los amaneceres más brillantes. Entonces, si escuchan esta historia y se identifican de alguna manera, déjenme decirles algo. El perdón no es debilidad. El perdón es la cosa más fuerte que pueden dar, pero el perdón no significa ser tonto. Protege lo que es tuyo. Documenta todo. Y cuando llegue el momento de la verdad, da a la persona una oportunidad de elegir lo correcto. Algunos elegirán mal, como Sofía eligió, pero algunos, como Miguel, despertarán, y cuando despierten, querrás estar ahí, con los brazos abiertos, listo para reconstruir. Porque al final, la familia no se trata de dinero, nunca se ha tratado de eso. Se trata de estar ahí cuando todo se derrumba. Se trata de segundas oportunidades. Se trata de mirar a tu hijo a los ojos y decir, te amo más que cualquier propiedad, más que cualquier herencia, más que cualquier cosa en este mundo. La dignidad no tiene precio. Y la verdadera familia es la que te ama por quien eres, no por lo que tiene. Las lecciones que aprendí. Primero, la comunicación honesta previene tragedias. Si Miguel hubiera venido a mí con sus problemas en lugar de esconderlos, nada de esto habría pasado. Mantén las líneas de comunicación abiertas con tu familia. Créame, vale la pena. Segundo, el orgullo destruye. El orgullo de Miguel casi destruyó nuestra relación. Mi orgullo casi me impidió perdonarlo. El orgullo es el enemigo silencioso de las familias. Tercero, documenta siempre. Si vas a protegerte, hazlo bien. Cada grabación, cada papel, cada prueba fue esencial. No fue paranoia, fue protección inteligente. Cuarto, da oportunidades pero protege límites. Perdoné a Miguel, pero con contenciones. El perdón sin responsabilidad no es perdón, es complicidad. Y quinto, el legado real no es dinero, es valores. Es enseñanza, es el tiempo que pasas transmitiendo sabiduría. Miguel ahora entiende esto. Y lo enseñará a María Carmen. Anoche, mientras arrullaba a María Carmen, para dormir, le canté la misma canción que María solía cantarle a Miguel. Duérmete, mi niña. Duérmete, mi sol. Duérmete, pedazo de mi corazón. Miguel estaba en la puerta, mirando. Cuando terminé, dijo, mamá te está mirando, papá. Y está sonriendo. Lo sé, hijo. Lo sé. Para ustedes que están mirando este video les pido algo.
Si esta historia les tocó de alguna manera, si entienden este dolor de familia y dinero, denle me gusta ahora y suscríbanse Compartan con alguien que necesite escuchar que el perdón es posible, pero que el respeto no se negocia. Díganme en los comentarios, ¿habrían perdonado? ¿De qué ciudad de México nos están viendo? ¿Han vivido algo similar con su familia? Y recuerden esto, la herencia se gana con amor, no con poderes falsos. La dignidad no tiene precio, y la verdadera familia es la que te ama por lo que eres, no por lo que tienes. Nos vemos en la próxima historia. Un abrazo desde Jalisco, directamente de la Hacienda Mendoza, donde 4 generaciones han aprendido que la tierra no miente, el trabajo honesto paga, y el amor familiar es el único tesoro que realmente importa. Y una cosa más. Si alguno de ustedes está luchando con adicciones como el juego, como lo hizo Miguel, busquen ayuda. Jugadores Anónimos existe en toda la República. No están solos. El primer paso para cambiar es admitir que necesitas ayuda. Miguel lo hizo. Y le salvó la vida. Si están considerando traicionar a su familia por dinero, deténganse, pregúntense, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena cambiar años de amor por unos cuantos pesos? La respuesta siempre es no. Y si son padres que han sido traicionados por sus hijos, no pierdan la esperanza. La redención es posible, pero requiere que ustedes sean sabios, fuertes y dispuestos a perdonar sin ser tontos. El dinero va y viene, las propiedades se compran y se venden, pero la familia cuando se hace bien, cuando se nutre con amor y verdad, es para siempre. Esta es mi historia, la historia de cómo casi pierdo a mi hijo por codicia y cómo lo recuperé a través de la verdad. Gracias por escuchar. Don Roberto Mendoza, Hacienda Mendoza, Tequila, Jalisco. 4 generaciones de tradición, una historia de redención. Que Dios los bendiga a todos. La historia de Don Roberto. Un análisis profundo de traición, astucia y redención familiar. Introducción, más que una historia de herencia. La historia de Don Roberto Mendoza y su hijo Miguel no es simplemente un relato sobre dinero y traición familiar. Es un estudio profundo sobre la naturaleza humana, la desesperación económica y el poder transformador del perdón inteligente. A sus 72 años, Don Roberto se enfrentó a una de las traiciones más dolorosas que un padre puede experimentar. Descubrir que su único hijo planea declararlo incapaz mentalmente para robar su legado de 4 generaciones. Lo extraordinario de esta historia no radica solo en la traición misma, sino en la respuesta calculada y profundamente paternal que Don Roberto eligió. En lugar de confrontar inmediatamente a Miguel, decidió embarcarse en una actuación de 6 meses que pondría a prueba no solo el carácter de su hijo, sino también su propia fortaleza emocional y mental. La anatomía de la traición. Entendiendo a Miguel, para comprender plenamente esta historia, debemos analizar qué llevó a Miguel, un abogado de 46 años aparentemente exitoso, a considerar una acción tan drástica contra su propio padre. La narrativa revela que Miguel no era simplemente un hijo codicioso. Era un hombre ahogándose en 850,000 pesos de deudas, principalmente de juego, con acreedores legales y agiotistas presionándolo desde todos los ángulos. La adicción al juego de Miguel comenzó como muchas adicciones. Pequeña, inocente, escapista. 1,000 pesos aquí, 2,000 allá. Era su forma de lidiar con el estrés del trabajo, los problemas matrimoniales con Sofía, y quizás, más profundamente, con su propia insatisfacción existencial. Había pasado su vida adulta huyendo de la hacienda, de la tradición familiar del tequila, buscando validación en el mundo corporativo de la Ciudad de México. Pero ese mundo lo estaba destruyendo. Lo que hace a Miguel un personaje complejo y humano es que él mismo reconoce la monstruosidad de sus acciones. No es un villano unidimensional. Es un hombre que tomó malas decisiones, se dejó manipular por Sofía, y permitió que la desesperación eclipsara sus valores fundamentales. Su posterior transformación no es instantánea ni fácil, lo cual le da autenticidad. Sofía,
el verdadero catalizador. Si Miguel es un hombre débil que sucumbió a la presión, Sofía representa algo más calculado. Su despacho de arquitectura en quiebra, sus deudas con agiotistas que cobraban 60% de interés anual, y su urgencia fría para resolver la situación de don Roberto revelan a alguien que había cruzado completamente la línea ética. Las conversaciones grabadas muestran a Sofía no solo como instigadora, sino como arquitecta del plan. Ella encontró al doctor Ramírez corrupto. Ella presionó a Miguel cuando él dudaba. Ella reservó el asilo antes de que el plan siquiera fuera aprobado legalmente. Y finalmente, ella intentó robar 400,000 pesos usando poderes falsificados. Sofía representa el peligro de permitir que personas tóxicas influencien nuestras decisiones más importantes. Miguel, en su debilidad, se convirtió en un títere de sus manipulaciones. Solo cuando el plan colapsó y don Roberto reveló toda la verdad, Miguel finalmente tuvo la claridad para ver cómo había sido usado. La genialidad de don Roberto. Sabiduría versus venganza. Lo más impresionante de esta historia es la respuesta de don Roberto. Muchos padres, al escuchar esa primera conversación entre Miguel y Sofía, habrían explotado en furia justificada. Habrían confrontado, desheredado y cortado contacto inmediatamente. Pero don Roberto eligió un camino diferente, más arriesgado, pero potencialmente más redentor. Su plan de fingir demencia durante 6 meses revela varios aspectos de su carácter. Inteligencia estratégica. Don Roberto no actuó impulsivamente. Consultó a su abogado. Documentó todo meticulosamente. Se hizo exámenes médicos para probar su lucidez y creó un sistema de protecciones legales. Cada paso fue calculado. Fortaleza emocional extraordinaria. Imaginen el dolor de escuchar a tu hijo planear tu encierro. Ahora imaginen tener que actuar como si estuvieras perdiendo la mente durante meses, permitiendo que esas personas te traten como un inútil, todo mientras mantienes la compostura. Esto requiere una disciplina emocional casi sobrehumana. Amor paternal profundo. El plan de don Roberto no era venganza. Era una prueba. Quería desesperadamente que Miguel se detuviera por sí mismo, que eligiera ser su hijo en lugar de ser un ladrón. Cada día que don Roberto mantuvo la farsa, le daba a Miguel otra oportunidad de hacer lo correcto. Sabiduría sobre el perdón. Don Roberto entendió algo fundamental. El perdón sin responsabilidad es complicidad. Por eso, aunque perdonó a Miguel, lo hizo con condiciones claras. Miguel debía reconocer su adicción, buscar ayuda, trabajar en la hacienda y ganarse de nuevo el legado que casi pierde. El momento del juzgado. Catarsis y quiebre. La escena del juzgado es el clímax emocional de toda la narrativa. Cuando don Roberto se levanta y revela que fingió demencia durante 6 meses, no solo está exponando a Miguel y Sofía legalmente. Está creando un momento de verdad inimitable. Miguel podría haber seguido el camino de Sofía, negación, justificación, atacar a su padre, pero en lugar de eso, elige la humildad más absoluta. Se arrodilla frente al juez, frente a extraños, y admite, me convertí en un monstruo. Este momento es crucial, porque representa la muerte del viejo Miguel y el nacimiento potencial de uno nuevo. La vergüenza pública, aunque dolorosa, es purificadora. Es Miguel finalmente enfrentando la realidad completa de sus acciones sin el colchón de las excusas o las manipulaciones de Sofía. Y don Roberto, al arrodillarse también y perdonarlo, demuestra que su plan siempre tuvo como objetivo la redención, no la destrucción. Los 3 meses después. Transformación real. Lo que separa esta historia de un simple cuento moral es lo que sucede después del juzgado. La narrativa nos muestra 3 meses de trabajo duro, cambio genuino y reconstrucción de confianza. Miguel no solo dice que lo lamenta, lo demuestra. Se muda de regreso a la hacienda. Trabaja desde las 5 a.m. en los campos de agave. Asiste a jugadores anónimos y terapia. Aprende el negocio del tequila que había rechazado toda su vida.
se divorcia de Sofía, reconociendo esa relación tóxica. Reencuentra a Lucía y acepta responsabilidad como futuro padre. Esta transformación es gradual y ganada. Don Héctor, el maestro destilador, nota el cambio en los ojos de Miguel. Antes tenía ojos muertos, ahora tienen vida. Lecciones universales de la historia. La comunicación previene tragedias. Si Miguel hubiera podido hablar honestamente con su padre sobre sus problemas financieros desde el principio, nada de esto habría sucedido. El orgullo y la vergüenza crean secretos, y los secretos crean monstruos. La adicción no discrimina. Miguel era un profesional educado de clase media alta. La adicción al juego lo encontró de todos modos. Las adicciones prosperan en el silencio y la vergüenza. Solo cuando Miguel finalmente admitió su problema pudo comenzar a sanar. Las influencias importan. Sofía amplificó las peores tendencias de Miguel. Lucía, en contraste, lo apoya mientras trabaja en sí mismo. Las personas que elegimos como compañeros de vida pueden elevarnos o destruirnos. El verdadero legado no es material. La revelación final de don Roberto sobre el testamento 50%. Miguel enseña que el legado real no son los bienes sino los valores, el trabajo, la responsabilidad. María Carmen heredará no solo propiedad, sino una tradición de trabajo honesto y superación. 5. El perdón requiere justicia. Don Roberto no perdonó ciegamente. Documentó todo, protegió sus activos, exigió responsabilidad. El perdón verdadero coexiste con límites saludables. Conclusión. Una historia para nuestros tiempos. En una época donde las historias familiares sobre herencias a menudo terminan en cortes legales permanentemente rotas y resentimientos de por vida, la historia de don Roberto ofrece un camino diferente. No es un camino fácil, requiere coraje, sabiduría y una creencia profunda en la capacidad humana de cambio. Don Roberto arriesgó todo en la apuesta de que su hijo todavía tenía bondad en su interior, todavía podía ser redimido. Y ganó esa apuesta, pero solo porque estuvo dispuesto a hacer el trabajo duro de protegerse mientras daba espacio para la transformación. Para los padres que enfrentan traiciones de sus hijos, esta historia ofrece esperanza, pero no ilusiones. La redención es posible, pero no está garantizada. Requiere que el hijo genuinamente haga el trabajo de cambio. Para los hijos que han traicionado la confianza familiar, ofrece un camino de regreso. Pero ese camino pasa por la admisión completa, la vergüenza pública si es necesario, y años de trabajo duro probando que el cambio es real. Al final, la Hacienda Mendoza no es solo sobre tequila, es sobre lo que significa ser familia cuando el dinero amenaza con destruir todo. Es sobre elegir el amor duro sobre la complicidad, y es sobre entender que a veces, la mayor muestra de amor es permitir que alguien enfrente las consecuencias completas de sus acciones, mientras mantienes la puerta abierta para su regreso cuando estén verdaderamente listos.